Bueno, muy bien. Muy buenas tardes para todos los participantes a esta reunión. Les damos la bienvenida a nuestro tercer encuentro de este periodo 2024-1, en donde hoy nos acompaña la estudiante de sexto semestre de enfermería, Julie Joana Romero. Ella pertenece a la Facultad de Enfermería de la Universidad Antonio Nariño de la sede de Bogotá y hoy nos va a presentar un tema de bastante interés a nivel clínico, que esperamos pues quede claro para todos los participantes de esta actividad. Les rogamos a todos los participantes poner sus micrófonos en silencio y al final de la presentación pues podríamos realizar las preguntas pertinentes para nuestra expositora. Muchísimas gracias a todos por asistir y le damos la palabra entonces a Julie. Adelante, Julie. Gracias, buenas tardes. Como ya lo ha dicho el profesor, mi nombre es Julie Joana Romero, soy estudiante de sexto semestre en la Universidad Antonio Nariño, en la Facultad de Enfermería, en la sede de Bogotá. Bueno, en el día de hoy os vengo a hablar vamos a hacer una revisión de tema sobre el uso seguro de opioides, en este caso el fentanilo. Bueno, en principio os voy a comentar lo que vamos a tratar en el día, que es el dolor, la fisiología del dolor, los receptores opioides, el fentanilo. Ahora hablaremos un poco de farmacocinética, farmacodinamia y llegaremos a unas conclusiones. Bueno. No pasa. Un momento, problemas técnicos. ¿Ven la diapositiva en qué presentación está? ¿En qué página está? Está mostrando el contenido en este momento, Julie. Ahora, listo. Gracias. Bueno, vamos a empezar con nuestra introducción. ¿Qué es el dolor? El dolor es una experiencia universal y es el principal motivo de consulta en salud. Está definido por la ISAB como una experiencia sensorial y emocional no placentera. Está asociada con un daño tisular real o potencial. El dolor siempre se ha experimentado de una forma personal. Está influenciada por diversos grados como factores biológicos, psicológicos y sociales. El dolor y la nocicepción son conceptos totalmente diferentes que a través de las experiencias vitales, pues los individuos aprenden el concepto del dolor y el reporte como tal. O sea, como lo experimenta una persona u otra, tiene que ser respetado. No todos tenemos el mismo grado como de, digamos que de asumirlo, de asimilarlo, de tolerarlo, entonces todo eso tiene que ser respetado. A pesar de que el dolor no tiene un rol adaptativo, puede tener efectos adversos en la funcionabilidad y bienestar de las personas. La descripción verbal es solo una de las múltiples conductas para expresar el dolor. La inhabilidad de que una persona no pueda expresarlo de forma verbal no niega la posibilidad de que una persona esté experimentando dolor en ese momento. Cada día se reconoce más la complejidad de las experiencias del dolor por sus consecuencias, no solo físicas, sino también psicológicas, sociales y financieras. En 1964, Cicely Sanders, que es una enfermera asistente social y médico, creó el concepto de dolor total. Se lo pone como en el centro del quehacer clínico. La subjetividad y la particularidad de la persona que lo padece es importante porque por medio de ello identificamos pues, la experiencia de la persona enferma, desde el concepto del sufrimiento, la experiencia que lo sucede y las personas no solamente como un ente, sino algo integral. En cuanto a las dimensiones, el dolor se manifiesta en diferentes dimensiones del ser humano. En la física, representa una experiencia sensorial de percepción de un daño tisular real o potencial. Y en lo social está dado pues, por la preocupación de la persona, pues por su familia, sus finanzas, la pérdida de su trabajo, la posición social o el rol familiar. Y también ese miedo al abandono y aislamiento. Yo creo que es el mayor miedo que tienen las personas que sufren dolor, un dolor crónico, o una persona que sufre, por ejemplo, que está pasando por un proceso oncológico. A veces lo que hacen es encerrarse en su propio mundo, intentan pasar ese dolor ellos solos, ¿no? Pues para no, porque ven cómo se está afectando a la familia, que aparte de que se están consumiendo ellos, están llevando también a su familia, como quien dice, pues por delante. Es una forma vulgar de decirlo, pero es muy utilizada en el medio.
En cuanto a lo psicológico, también se define pues, por el enojo, los fracasos terapéuticos. Voy a un médico, me dice que tengo una cosa, voy a otro, me dice que tengo otra, me dan muchos medicamentos en los cuales ninguno al final como que logra esa finalidad, ¿no? Que es evitar que yo sienta dolor. Entonces, ese tipo de enojo se presenta mucho y ese tipo de fracaso. También la alteración de la imagen corporal, el miedo y la desesperanza. Si ya te dicen que no hay nada más que hacer, que ya es algo con lo que tienes que vivir, la mayoría de las personas entran en depresión. Y finalmente, pues está lo espiritual, que no podemos dejarlo de lado, ya que son todos aquellos interrogantes que surgen independientemente de las creencias religiosas, que derivan del impulso humano intrínseco de encontrar el significado y el sentido de la vida. Es como una respuesta a la experiencia que está viviendo esa persona en ese momento. Bueno, ahora os voy a hablar sobre el origen del dolor. El dolor aparece tras un daño en un tejido periférico que genera señales de dolor, que son transmitidas por fibras mielinizadas a las A delta y las fibras no mielinizadas hasta el sistema nervioso central. Las fibras rápidas A delta son las encargadas del dolor inicial o agudo, mientras que las fibras C responden a estímulos químicos, mecánicos, térmicos, con una respuesta un poco más lenta. En cuanto al proceso nociceptivo, os quiero aclarar primero unos términos que, como veis, aparecen ahí en pantalla y de pronto no los tenemos como muy frescos, pero son muy importantes pues, para entender como todo este proceso de cómo se lleva a cabo. Está la transducción, que es como esta conversión de un estímulo nocivo externo a la actividad electrofisiológica. Luego tenemos la transmisión, que es el envío de la información desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Luego tenemos la modulación, que es la modificación del funcionamiento de las vías nociceptivas, que en esta pues participan neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. Y también tenemos la percepción, que es la respuesta subjetiva al dolor que experimenta cada individuo. ¿Listo? Entonces, en este proceso lo que existe es un vínculo hacia las terminaciones nerviosas, las cuales se llevan a cabo pues, por la transmisión de la señal del dolor. Estos nervios o fibras sensitivas llamadas A delta o fibra sensitiva C hacen un recorrido hacia el sistema nervioso central, viajando primero desde el primer vínculo donde se genera la transmisión del estímulo y ese nociceptor los lleva hacia la médula espinal, ¿vale? Y en forma ascendente llega al sistema nervioso central, localizándolo en el sitio del evento donde fue lesionado o que está generando pues la señal. Posteriormente pasa al sistema límbico, recogiendo la carga emocional, pues para regresar finalmente al sitio del origen de la señal, y este recorrido nos lleva a la percepción del dolor, del estímulo nocivo, que es la respuesta que la que conocemos como el dolor, o sea, lo que nos genera esa incomodidad, esa molestia. Entonces es esto es lo que os acabo de explicar. Bueno, también tenemos los opioides endógenos, que son fundamentales. Aquí, como os he dicho, los péptidos opioides son neurotransmisores, ¿no? Son sustancias químicas que son producidas naturalmente por nuestro cuerpo, que actúan sobre los receptores opioides del sistema nervioso central, pues para promover efectos analgésicos y de modulación del estado del ánimo. Los opioides endógenos incluyen sustancias como las endorfinas, las encefalinas, las dinorfinas, que ahora más adelante hablaremos un poco más de ellas, que desempeñan un papel importante en la regulación del dolor, del estrés y de la respuesta emocional. Dichas sustancias son similares en estructura y función a los opioides sintéticos y naturales, como es el caso de, por ejemplo, de la morfina o de la heroína. Pero en este caso, la diferencia con las nuestras es que estas son producidas por el cuerpo de forma natural, ¿vale? Entonces es algo que es muy importante. Bueno, aquí como os he dicho, en este cuadrito resumo pues cómo están los péptidos opioides, dónde se localizan y los efectos más comunes que ellos tienen, ¿vale? Aquí vamos a hablar de los receptores. Lo que os he dicho, tenemos los receptores, que son los receptores mu, los receptores delta, los receptores kappa, que actúan a nivel de cada, o sea, tienen como un escalonamiento y actúan en diferentes niveles y tienen como diferentes funciones en realidad. Aquí vamos a hablar de del sitio donde actúan los opioides como tal. Esto ya os lo voy a explicar, ¿vale? Un poquito más claro en la siguiente imagen para que os quede más aquí, ¿vale? Aquí en esta imagen lo que queremos decir es que se explica que todos los seres humanos tenemos como un sistema opioide endógeno,
¿vale? Este sistema es un regulador analgésico que poseemos. Está compuesto pues, por endorfinas, dinorfinas, encefalinas que actúan sobre los receptores activándolos, como os he dicho, los mu, los delta, los kappa, y su principal efecto es el analgésico. Los medicamentos no crean nada nuevo, ¿vale? En realidad solo modifican las respuestas. Es decir, que los medicamentos opioides lo que actúan es sobre cualquiera de estos receptores, obteniendo una respuesta principal de analgesia, potenciando el efecto del sistema opiáceo endógeno cuando se administre, o sea, después de su administración lo potencia. Y entonces también esto también puede producir pues, otros efectos como las disforias, la depresión cardiovascular y las adicciones. Aquí lo que sucede es, tenemos una membrana presináptica, ¿vale? La que tenemos a mi izquierda en este caso, vuestra derecha en vuestro caso. Entonces lo que viene es, entra un impulso eléctrico a través de la membrana presináptica, generando una despolarización, permitiendo que entre el calcio a la célula y al entrar este calcio pues se despolariza, liberando moléculas de glutamato, que es lo que vemos ahí que dice glu, eso, en el cual pues estas pasan al espacio sináptico y abren los canales NMDA y AMPA, en los cuales pues la neurona postsináptica lo que hace es permite el ingreso del sodio y el calcio. Y al entrar estos, el impulso eléctrico pues, puede pasar con más facilidad a la postsináptica. Y entonces, en el caso de los opioides, lo que hace es que se transmita el dolor, ¿vale? Esto es como pasa de un lado a otro la información del dolor. Esto es en milisegundos. O sea, cuando tú te pegas en la punta del dedito pequeño con la mesilla, este dolor se transmite en milisegundos porque si no tuviésemos esa función de poder detectarlo en tan poco tiempo, imagínense que ustedes están en una estufa, están cerca del fuego y acercan su mano y como no tienen estos receptores activos y no hay esa transmisión eléctrica tan rápida, pues entonces la piel se quema, o sea, porque ustedes no tienen la sensibilidad de percibir que hay un estímulo doloroso, o sea, externo. Entonces, por eso se produce esto en milisegundos, ¿vale? En los receptores opiáceos endógenos, pues que se unen en la parte superior de la neurona presináptica, lo que hacen es organizan como el potencial de la respuesta, ¿no? Lo que hacen es que evitan o disminuyen el ingreso del calcio a la célula, pues evitando que se despolaricen, lo que hace que no se libere pues el glutamato y así no se abren los canales y se impide el paso del impulso nervioso. Para que estéis un poco en contexto, estamos en el tráfico. Entonces está el señor del tráfico parado de un lado y el otro está en el otro semáforo. Están los dos enfrentados, ¿listo? Entonces, el de este lado le da paso para que pasen al siguiente extremo. Entonces, ¿qué pasa? Que el que está a este lado cierra y dice, no, todavía no pueden pasar. Entonces, el impulso nervioso no pasa al otro lado, entonces se pierde. Esa es la función que tienen como la analgesia, ¿no? Que los opiáceos. Lo que hacen es bloquear que este impulso pase al otro lado, como os he explicado, pues por la despolarización. Bueno, aquí se clasifican el dolor, pues en su duración, puede ser agudo, puede ser crónico, ¿vale? También en su patogénesis o pues en su causa, ¿no? Que puede ser nociceptivo, neuropático o mixto. En el tipo, pues somático, visceral o neuropático y su causa, si es oncológica o no oncológica. Dentro de los somáticos, viscerales y neuropáticos, las características principales son como la forma en que lo que producen, ¿no? Lo que tú haces, lo que te hacen en el cuerpo, que haces que tú sepas que estás pasando por ese estado y que tienes esas características. Entonces, en la parte somática tenemos que es punzante, bien localizado, constante, exacerbado, ¿vale? O sea, se exacerba con cualquier movimiento. Lo visceral es profundo, mal localizado, irradiado y genera síntomas neurovegetativos, náuseas, como vómito. Entonces, sí que me duele el estómago, pero es que no sé especificarte a qué lado. Entonces, de tanto dolor que tengo, me están dando náuseas. Entonces, es como para identificar que es un dolor visceral propiamente dicho. Y ya neuropático, pues es punzante, lacerante, que nos quema, que es urente, que es irradiado. ¿Listo? Bueno, en cuanto a la valoración del dolor, tenemos que decir que tiene que ser minuciosa, porque esto es la piedra angular en el manejo del dolor. Es un proceso continuo que lo que hace es englobar factores multidimensionales
Y esta valoración debe incluir pues una detallada y exhaustiva historia física, historia clínica, pues para así mantener y llegar a unos hallazgos, ¿no? La valoración continua al final lo que nos permite es que seamos efectivos en nuestro diagnóstico, bueno, el diagnóstico final no, lo que va a recibir el paciente al final de este proceso y que pueda ser pues realmente bien tratado. El dolor, lo más importante para evaluar es o sea, si está sintiendo dolor la persona en ese momento, su frecuencia, sus cambios, su localización, su irradiación, las características, la intensidad y pues llegando a esto, pues a dónde vamos a tratarle, ¿no? En las escalas de valoración existen diferentes escalas validadas para la valoración del dolor. Entre estas se encuentra la escala numérica, la escala de descripción verbal, la escala de caras, el termómetro vertical de dolor y la escala visual análoga. Además, se pueden utilizar herramientas para la valoración del dolor que hayan sido, pues ya es muy importante que hayan sido pues validadas, ¿no? Que no es una escala que yo me haya inventado, sino que sea algo que todos ya tengamos como conocido y que lo sepamos manejar. Porque se han presentado casos que le preguntan a una persona, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? La persona dice un 8 y creen que el 8 es que es menos, ¿vale? Entonces es muy importante conocer cómo se utilizan y pues que sean validadas. También se cuenta pues con métodos como la escala de dolor numérica verbal o visual, donde como os he explicado, 0 es de 0 a 10 y 10 es el peor dolor. O sea, lo peor que tú puedes estar sintiendo es 10, ¿vale? También en niños y en pacientes con discapacidad intelectual se utiliza pues la escala de dolor de Wong-Baker, que se utiliza pues con caras de emociones diversas. Esto es muy importante antes de evaluarla, pues evaluar también el factor multicultural, ¿listo? De esta escala. En las conductas del dolor vamos a hablar pues de la verbalización. Esta persona cómo nos está expresando que está sufriendo dolor, la vocalización, pues sus cambios, si de pronto realizando una actividad diferente fue la que como le digo yo, como que le marcó este inicio, esta molestia, ¿vale? También pues sus expresiones faciales, muy importante como les hemos dicho, o sea, cada vez que nos duele algo hacemos unas caras que cualquier persona que no nos conozca y lo esté viendo de fuera sabe que esa persona está sufriendo dolor. No sabe con qué intensidad, pero sí sabe que está sufriendo dolor. También en este punto es muy importante los cambios en el estado mental. Una persona que sufre dolor, primero es una persona que va a estar irritable. O sea, si yo estoy sintiendo dolor, feliz no voy a estar. Entonces voy a ser una persona que va a estar irritable, que aparte el dolor no me va a dejar dormir. Entonces, ¿cómo va a estar una persona que no duerme? Va a estar muy mal. Entonces, hay que evaluar todos estos cambios de estado mental, ¿vale? Bueno, aquí tenemos otra escala, ¿no? Pues que nos evalúa, pues como lo que os he hablado, todo lo que es los efectos psicológicos del dolor, ¿no? El aumento, pues, de la frecuencia cardíaca, el aumento de la presión arterial, el aumento, pues, de esta frecuencia respiratoria, las náuseas, los vómitos, todos estos son como manifestaciones corporales que nos pueden decir que esta persona está sufriendo un dolor y en qué grado. Y también, pues, a nivel cognitivo y emocional, ¿no? Pues qué consecuencias son las que nos importa o nos urge como cubrir, que es pues obtener un alivio, intentar pues que la función cognitiva no se reduzca tanto, manejar pues la ansiedad y el miedo, la depresión, como os he dicho, una persona que tiene dolor no duerme, o sea, ya por ahí y nada más el sentir dolor. Imagínense un dolor, yo qué sé, si a alguien le ha dolido una muela, imagínense ese dolor 24 horas al día o un dolor de oído. Eso tiene que ser súper, súper deprimente para una persona. Entonces, todo este tipo de cosas llevan a conductas que al final son nocivas, pues empeorando la condición del paciente. En cuanto al tratamiento farmacológico, se conoce pues la analgesia multimodal, que son efectos sinérgicos pues a dosis más bajas, y luego tenemos pues los efectos secundarios que incluyen estas dosis pequeñas. Y luego pues también tenemos ¿cómo se llama? Los fármacos, ¿no? En este caso tenemos los analgésicos no opioides, los analgésicos opioides débiles y los opioides muy fuertes. Ahora vamos a hablar pues del fentanil. Este es el opioide que es como el protagonista de esta revisión. O sea, para conocer primero como la función, ¿no? O sea, como en qué momento tengo que utilizarlo,
yo tengo un dolor de cabeza y no me van a poner fentanil primero. Lo primero no va a ser que me pongan fentanil, ¿no? Irán escalando dependiendo mi dolor, dependiendo mi aceptación, pues así verán qué tipo de fármaco es el que tienen que utilizar. Entonces, la OMS nos propone esta escala en la cual, como os he dicho, en la escala de valoración del dolor, la EVA, nos dice que si una persona tiene un dolor del 1 al 3, se utilizarán primero pues AINES, ¿no? AINES, luego se utilizarán paracetamoles y los COX-2. Luego hay un segundo escalón, ¿no? Que es como un dolor más moderado, que es una EVA de 4 a 6. Ya una persona que te diga que te duele un poco más de 5, ya hay que tener ahí un poco de precaución porque es un dolor que no es muy tolerable. Entonces ya empezamos a utilizar los opioides débiles, como la codeína, el tramadol. El problema de estos es que algunas personas hacen un poco de, ¿cómo se llama?, alergias, entonces ya tenemos que empezar a buscar, no nos podemos devolver, porque el devolvernos a esta persona ya sabemos que con esa escala de dolor que tiene, este tipo de analgésico no le serviría. Entonces tendríamos que empezar a evaluar, pues ya en la escala siguiente, que es la de 7 a 10 EVA, en el dolor severo. Allí encontramos pues nuestros opioides potentes o fuertes, que está la morfina, el fentanilo, la oxicodona, la metadona. Todo esto, obviamente, bajo supervisión médica y supervisando pues las dosis. Aquí tenemos pues la misma clasificación, pero vista en diferentes, se evalúan diferentes aspectos. Aquí estamos hablando pues de lo que son agonistas parciales y sus agonistas y antagonistas. ¿Y cuál es el agonista puro? ¿Cuál es su efecto más puro? O sea, ¿cuál es el más potente de todos ellos? El fentanilo, pues es un opioide sintético agonista, ¿vale? Es un analgésico narcótico, también ayudante de la anestesia. Este se une específicamente a los receptores de varios sitios del sistema nervioso central, ¿no? Y lo que hace es producir una respuesta de analgesia, de sedación, que a la larga lo que hace es liberar neurotransmisores, pues en diferentes tipos de nervios aferentes sensibles al estímulo nervioso, ¿no? Pues que puede afectar el estado analgésico, o sea que son los responsables del efecto analgésico del fentanil. Hablando de su farmacología un poquito, pues pertenece a la clase de las fenilepirinidinas. Es un potente opioide agonista, principalmente de los receptores mu. Es mucho más potente que la morfina, ¿vale? Es liposoluble. Esto quiere decir que se adhiere mucho más fácil, o sea, que su acción depende de que sea tan lipo o que sea tan hidrosoluble. Entonces, al ser liposoluble, su acción es mucho más rápida porque atraviesa más rápido esta membrana, ¿no? Se une al 84% de las proteínas plasmáticas y no libera histamina. No nos produce este efecto de que podamos generar alergia, ¿no? Entonces, esto es un punto a favor que tiene este tipo de medicamento. El fentanilo, la presentación que tiene en Colombia, pues viene en ampollas de 0,5 miligramos por mililitro en una ampolla de 10. También está en parches y también viene pues en liberación transdérmica, o sea, son parches de liberación transdérmica. ¿Qué pasa con el fentanilo? Ahí como veis la presentación del fentanilo viene en microgramos, ¿vale? O sea, por cada 10 mililitros contiene 500 microgramos de fentanilo. Entonces, este es muy importante cuando viene la conversión. Esta conversión, cuando es a nivel anestésico, no la hacemos nosotros, la hace pues un anestesiólogo, pero en el momento que de pronto estamos apoyando lo que es analgesia, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la presentación, tener en cuenta que vienen microgramos para el momento de hacer la conversión, tener en cuenta que estos equivalen a 0,05 miligramos por mililitro, ¿no? Pues para no exceder su dosis, porque esto puede causar depresión respiratoria, como os voy a explicar más adelante. Sus vías de administración, pues son intramuscular, intravenoso, o sea, anestésico, se puede poner también oral, se puede poner intratecal, epidural, en realidad se puede poner por todas las vías, ¿vale? Aquí os explican en el cuadro, pues, las dosis que atañen a cada vía y dentro de todo esto evalúa, pues, los kilos, o sea, todo esto es como muy personalizado. Una dosis de fentanil que me pongan a mí no es la misma dosis que le pueden poner a una persona de 80 kilos o a un niño de 3 años, ¿vale? Es muy importante individualizar la dosis, ¿vale? No es que a mi amiga
que pesa, que es igual que yo, que tiene la misma edad, le han puesto, yo qué sé, 0,10 de fentanil y le ha ido genial para un dolor muy agudo que tiene. Entonces, como tenemos, digamos, el mismo dolor agudo, yo también puedo utilizar la misma dosis. Es un error que se comete y ahí viene la sobredosis, ¿vale? Entonces, esto es muy personalizado. En cuanto a la farmacocinética, como os he dicho, es liposoluble, lo cual hace pues, que su inicio de duración y de acción sea muchísimo más rápido. Su distribución pues, es a nivel plasmático y tarda de 1 minuto a 18 minutos. El metabolismo del fentanil es principalmente a nivel del hígado, por el citocromo, la CYP3A4, y su eliminación es principalmente pues, renal, ¿vale? Administramos una dosis y después de las 24, o sea, una vez se administra la dosis, el 75% se administra por la orina durante las primeras 24 horas y el 10% se elimina pues pasadas esas horas, ¿vale? También por renal. En cuanto a la farmacodinamia, este gráfico que tenemos aquí, que está como mejor explicado aquí, pues nos explica como los mecanismos, ¿no? De opioides analgésicos, en qué parte de la corteza cerebral actúan. Pues, a ver, inhiben la transmisión a varios niveles del dolor y sus vías modulatorias principales, pues son, inhiben la presináptica a la liberación de la sustancia P y otros neurotransmisores, pues de las fibras aferentes primarias sensoriales que terminan en el asta posterior y en la dorsal de la médula espinal. También inhiben la posinápticamente las neuronas de segundo orden en el tracto espinotalámico, inhiben la neurona del tercer orden, pues a nivel del dolor del tálamo, como lo vemos aquí, en el tálamo, en la 2, en la mu. También aumentan la modulación inhibitoria descendente del dolor, desinhibiendo pues la sustancia que inhibe las neuronas GABA. Y en cuanto a la sedación, reduce el sentimiento de alarma y pánico y miedo, ¿vale? Lo que hace es como inhibir directamente a las neuronas noradrenérgicas, pues que están ubicadas en el lucus, en la parte que vemos aquí, en el lucus cerebellus, en la parte 7, y entonces por eso es que produce esta sensación como de tranquilidad, de relajación, ¿vale? Y a nivel de la temperatura corporal, pues lo que hace es que cuando se utiliza de forma repetida, lo que hace es que desciende ligeramente la temperatura. Es una persona que va a sentir siempre frío, que va a estar como un poco, como dirían los padres, está destemplado, ¿no? Y también su uso crónico, dicen que también incrementa pues la temperatura de la persona. O sea, todo esto va por variantes. Dependiendo si su uso es agudo, pues desciende su temperatura y si su uso es crónico, pues lo que hace es aumentarla. Bueno, también aquí en los efectos terapéuticos, pues ya hemos dicho que es un analgésico narcótico complementario pues a la anestesia local y general, junto pues a otra premedicación en conjunto de ellas, lo que hace es inducir la anestesia y es un coayudante en la anestesia general y regional. En estos pacientes hay que tener bastante precaución porque tienden a tener depresiones respiratorias, entonces es muy importante tenerlos vigilados y con oxígeno, ¿vale? En los efectos adversos, pues lo que os he dicho, como afecta pues la parte, bueno, al final médula, sistema médula espinal, bulbo, entonces sus efectos más comunes, pues tenemos los a nivel gástrico, ¿no? Las náuseas, los vómitos, también nos puede producir hipotensión, nos puede producir úlceras orales, trastornos del gusto, vasodilatación, ansiedad, así como también la controla, también la puede generar, ¿vale? E infrecuentes, pues tenemos flatulencias, diarrea, más efectos a nivel gástrico, ¿vale? Disartrias, coordinación. Si os dais cuenta, aquí ya los síntomas, o sea, los efectos adversos van como escalando, ¿no? Van haciendo que la persona tenga más incapacidad. Y en los raros, pues ya la depresión circulatoria, paro cardíaco, hemoptisis, psicosis, convulsiones. En cuanto a los efectos adversos, pues ya como os he dicho, dependiendo pues el hemisferio donde, o sea, la parte como que actúen, el uso que se le dé, pues lo que nos va a producir una confusión, mioclonías, miosis, adicción, sedación y somnolencia, depresión respiratoria, que todo esto al final nos lleva pues como al controlar, ¿no? Al controlar el uso y a que la persona que lo administre pues tenga en cuenta todos estos tipos de efectos adversos, pues para evitarles, ¿no? Dentro de los agonistas, como ya sabemos, está como el agonista, que es el que lo potencia, ¿no? El que potencia el efecto, el que hace que sea más efectivo, pero también necesitamos algo que nos antagonice, que diga, frena un momento,
en caso de que se te haya ido la mano, yo puedo frenar esa acción, ¿vale? En este caso vamos a hablar de la naloxona, que es la que no posee efectos clínicos, o sea, te ponen naloxona y los estudios demuestran que si no tienes opioides o nada, o sea, no hay, en ausencia de opioides, pues no produce ninguna reacción clínica, ¿vale? Entonces, nuestro antagonista principal en el caso de sobredosis es la naloxona, en el caso del fentanilo, ¿listo? Como todas las enfermedades, como todos los síntomas, síndromes, esta se identifica pues por una triada. La persona entra en coma, tiene pupilas puntiformes, o sea, una miosis muy intensa, que es como la pupila como si fuese un alfiler, y entra en depresión respiratoria. Una persona que tenga estos 3 puntos nos puede indicar que está pasando por una sobredosis de fentanilo, ¿vale? Aparte de eso, hay otros signos de alarma que también pueden, si lo sabemos reconocer, podemos llegar a identificarlos y poder ayudar a salvar la vida de esta persona. Quedarse dormido, perder el conocimiento. No es que entre en coma, sino que simplemente se queda dormido, ¿vale? Es una respiración lenta, débil o ya sin respiración, que tiene como signos o sonidos de atragantamiento. Cuando empiezan como a hacer gorgoreos, este tipo de cosa. Cuerpo flácido, o sea, que es como si no fuese su cuerpo. Una piel fría, húmeda, pegajosa, pues por la hipotensión que nos está produciendo y por la modificación en la temperatura corporal que os he mencionado en el uso agudo. Entonces ocurre pues esta piel fría, húmeda, pegajosa y también pues hay una piel como descolorida. No llega a ser cianosis, pero sí llega a perder como esa coloración que la tiene como identificada. Aquí tenemos nuestra naloxona. Esta es la presentación que se maneja en Colombia. También le pueden conocer ustedes por el nombre de Narcan. La dosis es de 1 a 4 miligramos por kilogramo IV. Y también podemos utilizarla de 0,2 a 0,4 miligramos intravenoso. ¿Vale? En una, si os dais cuenta, es muy personalizada por kilo de peso y en la otra ya es como más generalizada. Este medicamento se administra, por lo que he dicho, intravenoso y también se puede utilizar nasal. Aunque creo que en Colombia no existe esa presentación, pero de pronto la han escuchado, la han visto, que se utiliza como un spray nasal, que es una dosis de rescate para las personas que están pasando con un tipo de sobredosis. La naloxona se revierte lo que hace es revertir rápidamente los efectos, hace que la persona que dejó de respirar vuelva a respirar. Su acción intravenosa es de 1 a 2 minutos y su acción intramuscular pues de 2 a 5 minutos. En cuanto a las intervenciones de enfermería, ya para finalizar, aquí se ha marcado pues lo más importante, ¿no? O sea, lo que siempre nos han recalcado durante mucho tiempo y habla pues de la correcta y precisa administración y segura de medicamentos, ¿no? Las 5 correctos de la medicación. Aún se siguen presentando problemas en cuanto a la administración, errores en cuanto a confundimos al paciente, no verificamos su cédula, es un paciente que tiene el mismo apellido que otro, el mismo nombre, es una persona que tiene alergias. Entonces, hay que seguir implementando y fomentando la verificación de estos 5 correctos, ¿no? Verificar la receta, como os he dicho, esto se maneja en microgramos, ¿vale? Entonces, es muy importante ver que nuestro médico, anestesiólogo o quien haya formulado haya prescrito la fórmula correcta, que no haya puesto solamente miligramos en cambio de poner sus microgramos, ¿vale? Entonces nosotros por leer a las carreras le damos 5 miligramos, cuando en realidad no eran 5 miligramos, sino 0,05 microgramos. Entonces ahí pues es una sobredosis casi letal, ¿vale? Tomar nota de las alergias. ¿Vale? Es muy importante. Hay pacientes que dicen, es que yo tengo alergia a la penicilina en ocasiones dispersas o al tramadol, como estábamos hablando de los opiáceos débiles. Y tú le dices, ¿pero qué presenta? ¿Qué alergia presenta, señora? Ay, no, pues no, a mí me dijeron que yo era alérgica pues porque me empezó a rascar la piel. No, es muy importante tener las evidencias y saber qué alergias se presentan directamente en el uso del medicamento, pues para así tener una certeza de que en realidad no se está haciendo una reacción alérgica. Aunque como he mencionado, este no contiene histamina, entonces las reacciones alérgicas del fentanil son menos o bueno, inexistentes. También hay que observar la fecha de caducidad, ¿vale? Hay muchos medicamentos que están almacenados y que luego los sacan a la venta, al mercado, al uso clínico, hospitalario y no verificamos nuestra fecha de caducidad y ahí tenemos problemas. Y también evitar la administración de un medicamento que no hemos preparado nosotros. Yo lo preparo, yo lo administro. Este medicamento es un medicamento que no se puede aplicar, o sea, que es una dosis muy pequeña y que hay que diluirla para administrarla. Entonces, yo veo una jeringa que dice fentanil, 0,10 en 5 mililitros.
yo, que no lo he preparado, tengo la confianza y la certeza de que la persona que midió ese medicamento en esa jeringa, ¿de verdad midió esa cantidad? No. Entonces es muy importante que las cosas que yo administro, que yo preparo son las que yo administro. No voy a administrar una jeringa que aparte que no está marcada o si está marcada, no me tengo que asegurar de que es una dosis que yo no he preparado y no sé si la persona que lo hizo correctamente. También puedes verificar la permeabilidad del catéter. Como sabemos, podemos producir flebitis químicas, ¿vale? Extravasaciones, que al final lo que van a hacer es que el medicamento no cumpla su función y causaremos más daños al paciente. Mantener pues la esterilidad y la permeabilidad de esta vía. Es muy importante que mantengamos nuestros usos correctos de asepsia y antisepsia, el uso de guantes, de limpiar el puerto de acceso en el momento que vayamos a administrar un medicamento. Después de que administremos cualquier tipo de estos medicamentos, es importante lavar la vía, ¿vale? Aparte para que el medicamento no se quede en el sistema, en el equipo, entre al cuerpo del paciente, no se quede ahí y en caso pueda hacer una interacción con otro medicamento que vayamos a poner más adelante, ¿vale? Aquí tenemos pues más intervenciones, ya hablamos de los NIC, de monitorizar, muy importante. Ya os he dicho que su principal efecto es la depresión respiratoria, la hipotensión, entonces es muy importante mantener a este paciente monitorizado, firmar el registro pues de que hemos narcótico, porque esto es un medicamento que es de uso controlado, entonces hay que firmar el registro que se administró. También pues determinar la aparición cómo es, de alergias, de patrones pues que no contribuyan al estado de tranquilidad, de analgesia del paciente. Y ya pues en los cuidados de enfermería, pues la preparación segura, lo que os he estado diciendo, las vías de administración, el control de dosis, el control de los signos vitales, la monitorización es fundamental, la educación del paciente. Siempre tenemos que decirle a un paciente qué le vamos a poner. Explicarle con palabras, como dirían, naturales, ¿no? No le voy a decir, el fentanilo es un medicamento opioide fuerte que se une a los nociceptores. No, es una persona que de pronto no posee esos conocimientos, que no quiere decir que sea ignorante, simplemente no posee esos conocimientos tan específicos y tú le dices nociceptor y ella dice sí, mueve la cabeza, pero no se está enterando de lo que le estás diciendo. Entonces es muy importante tener un lenguaje claro, asertivo con el paciente, educarlo, decirle, te estoy poniendo esto, puede producir esto, se utiliza para esto, ¿vale? Y así esa persona pues va a estar más segura con lo que se le está poniendo y más adelante pues puede decirle a otro profesional, me han puesto esto para esto y ha reaccionado de tal forma o me ha ido de tal forma, o si me sirve o no me sirve, ¿vale? Y así lo que haremos es como mantener una historia clínica, unos antecedentes certeros y pues el tratamiento y la analgesia será más efectiva. Almacenamiento seguro, esto es muy importante. No los podemos exponer a la luz, así no sea fotosensible, no podemos poner la ampolla en la ventana a ver si se calienta y entra pues más ligerita, no, ¿vale? Es muy importante mantenerlo a una temperatura pues ambiente. Ya en las conclusiones, pues los opioides son fundamentales en la prevención y el tratamiento del dolor moderado a severo, son medicamentos de alto riesgo. Y ya pues con el PAE pues tenemos es una herramienta pues segura en la cual pues podemos utilizar para la administración segura de estos y es fundamental pues fortalecer las competencias en ciencias básicas que nos aporten, o sea, nos ayude. Imagínense que una persona usted le pregunta, señorita, ¿qué me está poniendo? O señor, ¿qué me está poniendo? Y usted, un medicamento para el dolor, ¿pero cuál? ¿Pero qué hace? ¿Pero por qué me estoy sintiendo mareado? ¿Pero por qué me cuesta respirar? Y usted no sepa decírselo, entonces es muy importante tener esos conocimientos. A ver, no estamos diciendo que sean expertos farmacéuticos, pero que sí que tengan los mínimos conocimientos de qué le está poniendo usted a su paciente, qué le puede ocasionar y para qué es. ¿Vale? Y pues nada, si no tienen ninguna pregunta o doy tiempo, espacio a las preguntas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Julie por su presentación. Creo que fue muy, muy completa. Vamos a dar espacio a algunas preguntas y ahora pues también haremos algunas aclaraciones. No sé si hayan preguntas en el público, tal vez. Bueno, por acá me preguntan que si la sobredosis de opioides se maneja siempre de la misma manera, con el mismo medicamento para cualquier tipo de opioide. ¿Sí? Si un paciente presenta sobredosis de morfina o de tramadol o de cualquier tipo de opioide, ¿cómo sería el manejo? ¿Cuál sería el medicamento utilizado?
Tienes el micrófono silenciado. Perdón. Aquí en la presentación os mencioné la naloxona porque es el medicamento específico, pues el antagonista, ¿no? Más útil del fentanil. Pero en caso ya de opioides en general, también teníamos otro medicamento que se llama la naltrexona, que también lo que hace, tiene un antagonismo en cuanto a opioides. Si os dais cuenta en el cuadro, actúa con los tres, con el mu, con el kappa y con el delta. Entonces se puede utilizar en cualquier intoxicación opioide. De hecho, estos medicamentos se pueden utilizar en cualquier intoxicación opioide. Ok, vale, sí, de acuerdo, muy bien. También ahí mismo preguntan que cuando las personas, es muy común hoy en día, o se ha venido hablando muchísimo en las redes sociales y en los medios de comunicación acerca del uso del fentanil de manera recreativa, ¿sí? Entonces, en las personas que presentan sobredosis por fentanil, cuál es su motivo de complicaciones y cómo se manejan esas complicaciones. Bueno, aquí en los efectos adversos que estábamos viendo, ¿qué pasa cuando ingerimos una cantidad superior? Lo que os había dicho de que entraban, que estaba controlando el semáforo de este lado uno y el semáforo de este lado el otro. ¿Qué pasa? Que el que está dándole el paso como al medicamento al grupo de este lado, lo que hace es que se ve como sobreexpuesto, saturado, ¿vale? Entonces lo que hace es pasar una cantidad muy grande que lo que hace es saturar. Es más que todo como una saturación, que lo que lleva pues es a una depresión circulatoria, porque esto, digamos que cuando tú introduces el medicamento en tu cuerpo, produce unos efectos muy mínimos que lo que hacen que te lleve a esa sedación o analgesia. En el momento de incrementar la dosis, lo que estamos haciendo es como sometiendo a nuestro cuerpo con un estrés, ¿vale? A una cantidad de medicamento que él no puede tolerar, que sus nociceptores no pueden transmitir de forma rápida, ¿vale? Y que si lo hace, lo que hacen es como transmitir el impulso de una forma exacerbada. Entonces nos produce pues una depresión circulatoria, un paro cardíaco, arritmias. Entonces por eso es que una persona de estas entra en paro. ¿Por qué le dicen que es la droga zombie? Pues porque puede producir psicosis, ¿vale? Entonces una persona que entra en un estado de psicosis, como vosotros mismos lo sabéis, entra, no sabe que, no distingue una realidad de algo que su cabeza le está generando. Entonces, por eso es que este tipo de personas presentan estos. Lo de las convulsiones también hace parte pues, de este tipo de manifestaciones que veía la gente por la calle, que les pegaban, eran más fuertes o nos caían al suelo o empezaron a hacer movimientos muy raros con su cuerpo, pues eran las convulsiones que generaba este medicamento también. Y también pues estas fasciculaciones musculares, ¿no? No sé si sepáis que cuando una persona tiene adicción a ciertas sustancias, tiene la manía de mover mucho la cara o como si estuviese masticando todo el tiempo algo. Entonces estas fasciculaciones, de normal tú hablas, la boca la tienes hasta cierto tamaño, ¿no? En el caso de estas fasciculaciones musculares, sus expresiones son exageradas. Entonces esto hace pues, que el cuadro sea un poco más contradictorio. Bueno, vale, sí, muchas gracias. Generalmente las complicaciones por cualquier tipo de opioide se manejan, pues como ya lo mencionó Julie, con naloxona, independientemente de si es una intoxicación involuntaria a nivel institucional o si es una intoxicación por una sobredosis ya de uso de manera recreativa, ¿no? Siempre en naloxona. Por aquí vamos a darle la palabra a Edilberto, adelante. Buenas tardes. Profe, Buenas compañero, tardes. una pregunta. ¿Qué otro medicamento estaría indicado cuando hay una intoxicación por fentanil aparte de la naloxona? Es que una vez teníamos un paciente y estaba intubado y requirió un cambio del tubo porque no estaba en posición. Entonces cuando le colocamos el fentanil, el paciente hizo un tórax en leño y fue muy difícil poderlo ventilar. Incluso la saturación llegó a hasta 5 o 10 y le dimos ambuibu y no lo pudimos casi sacar. Se le puso tratar de revertir con una naloxona, pero no sirvió. Después de que como que el fentanil desapareció un poco en su cuerpo, fue que empezaron a verse las mejorías y todo eso. ¿Qué otro medicamento estaría indicado cuando pasa, por ejemplo, un caso de estos? Pues como lo he mencionado anteriormente, también está la naltrexona, ¿vale? Es un medicamento que también se utiliza en las intoxicaciones, pues, por opioides, y en este caso es muy efectivo, pues, en las MIU,
que vendría haciendo pues de la familia de los de fentanilo. Sí, para complementar un poco esa respuesta de Julie, muchísimas gracias, Edilberto, por la pregunta. Justamente, como Julie lo mencionó, el tórax en leño es una de las posibles complicaciones que se presentan con el uso de fentanil, al ser este pues un agonista potente de los opioides mu, delta y kappa, sobre todo mu. Eh, Cuando no tenemos acceso a los antagonistas de los opioides como naloxona y posiblemente en menor cantidad naltrexona, particularmente en nuestro país y sobre todo en nuestras regiones, el tórax en leño, como Edilberto lo mencionaba, hace que el tórax se torne muy, muy rígido, que no permita dar compresiones, que no permita generar una ventilación adecuada. ¿Sí? Entonces, el tratamiento del tórax en leño en el tratamiento del tórax en leño estaría indicado el uso de relajantes neuromusculares, ¿sí? Eso en situaciones en donde tengamos, en situaciones clínicas, en donde tengamos diferentes dispositivos a la mano para poder asegurar la vía aérea del paciente. Entonces, si tenemos la disponibilidad de un equipo completo, del médico entrenado, del terapeuta, la terapeuta respiratoria, tenemos los elementos como el laringoscopio, el tubo traqueal, entonces podría estar indicado perfectamente el uso de relajación neuromuscular con medicamentos como rocuronio, becuronio, succinilcolina u otros para ayudar a relajar de alguna manera esos músculos que están tan tensionados en el tórax. Entonces, claro, la primera opción, naloxona, sí, si no tenemos naloxona, para el manejo del tórax en leño, solamente en situaciones muy particulares, entonces relajación neuromuscular con relajantes o bloqueadores neuromusculares, ¿de acuerdo? Muy bien. Vale, profe, muchas gracias. Y también, como mencioné anteriormente, el fentanil de por sí cuando se utiliza en estados de sedación, ¿no? Que en este caso era el caso del paciente que me está comentando usted, siempre se utiliza en conjunto con otro medicamento, como lo explicaba el profesor. Nunca va, o sea, no es que nunca, ¿no? Pero siempre va de la mano de otro medicamento que en este caso puede ser un relajante muscular. Muy bien, le damos la palabra ahora a Viviana, sí, que quiere participar. Adelante, Viviana. Buenas tardes. Julie, ¿es cierto que el medicamento fentanilo que ahorita están usando como manera recreativa, pues va creando tolerancia o el paciente va creando tolerancia? ¿Cuál es la dosis máxima diaria del mismo fentanilo? Vale, en cuanto a la dosis diaria del fentanil como tal, ahí, pero me he pasado, ahí, aquí lo tenemos, en las dosis, ¿vale? Aquí hablamos de que esta se maneja pues por microgramos, ¿no? Pero la dosis como tal no puede superar lo que estábamos diciendo en las diapositivas anteriores, que no podía superar los 100 microgramos, ¿vale? O sea, a una persona que se le pone más de 100 microgramos tiene riesgo de causar pues este tipo de afecciones. Por eso la dosis máxima, por ejemplo, aquí lo marca que en los parches, dice que tiene que ser cada 72 horas y que su dosis máxima o parche más alto son 100 microgramos. Ya dependiendo pues el peso del paciente y para que se ponga, pues varía, ¿no? La dosis máxima. No sé si el profesor pueda complementar un poco más en cuanto a eso, por favor. Sí, señora, claro que sí, no hay ningún lío. Viviana, muchísimas gracias por tu pregunta, es muy interesante. Lo que yo le acabo de decir es muy cierto y eso aplica particularmente para la administración de medicamentos cuando son en parches, ¿sí? Cuando son por esta vía de administración. Sin embargo, cuando administramos fentanil por vía intravenosa, ¿sí? Como es el caso pues, de las instituciones en donde se prestan servicios de salud, usualmente la dosis de fentanil no debe superar aproximadamente los 50 microgramos por kilo de peso en 24 horas. Sí, esa es una dosis
bastante grande y que en algunas oportunidades suelen presentar o suelen tener algunos pacientes, sobre todo en la unidad de cuidado intensivo, cuando se utiliza o se combina el fentanil con otros medicamentos para mantener la pseudoanalgesia, ¿sí? Algunos pacientes con diferentes características clínicas suelen requerir dosis bastante altas de este opioide para poder lograr un acoplamiento adecuado al ventilador mecánico, ¿sí? No es habitual que los pacientes que estén despiertos y que requieran un dolor, así sea un dolor de intensidad severa, no es habitual que en esos pacientes se superen estas dosis, porque cuando el dolor es de intensidad severa, si bien puede estar indicado el uso de fentanil, pues existen otras herramientas o otras estrategias para lograr controlar ese dolor. ¿Sí? Y dentro de esas estrategias nos apoyamos en un grupo de especialistas que son generalmente los anestesiólogos o si en la institución se cuenta con medicina del dolor, también son un grupo de tratamiento bastante importante. Ahora bien, desde enfermería también podemos realizar diferentes acciones que incluyen no solamente el tema farmacológico, sino también el no farmacológico para ayudar al control analgésico. ¿Listo? Entonces también es importante todas las acciones que nosotros realicemos que están descritas en las intervenciones de enfermería, en el NIC y en las taxonomías que nos representan, como algunas actividades importantes que podemos ejecutar. ¿Listo? Entonces, la dosis máxima usualmente puede ser aproximadamente de 50 microgramos por kilo de peso. Generalmente esa dosis máxima se da en las unidades de cuidado intensivo y si es un paciente que está despierto en su habitación, usualmente no se llega a estas dosis o no se recomienda llegar a estas dosis porque pues indudablemente generaría un paro respiratorio y bueno, todas las complicaciones que ya Julie mencionó. ¿Listo? Entonces, ahí es en ese paciente despierto es en donde entra la actividad interdisciplinaria, otros especialistas y las actividades de enfermería que nosotros podemos llegar a realizar. ¿Vale? Muy bien. Vale, profe. Muchas gracias. Otra pregunta. La parte de la adicción al mismo fentanil, ¿se maneja como una adicción más o digamos que hay algún medicamento que se relacione para el manejo de esta adicción? Que sepamos ahora mismo que se maneje diferente, o sea, como una adicción. Al final, lo que estábamos diciendo antes, no estamos como sacando nada nuevo, sino viendo cómo es la respuesta del cuerpo a un medicamento. Entonces, en realidad, lo que está pasando con esto es que el medicamento, en el momento que genera una adicción, que es cuando ya ha superado pues esta cantidad que le mencionaba a él de 50 microgramos por vía intravenosa y 100 microgramos o sea, intradérmica, pues se manejaría de la misma forma como se maneja el otro tipo de medicamentos, al final desintoxicación, ¿no? Porque lo que se ha dicho, el cuerpo está saturado por algo que tú le has incrementado una dosis que no era necesaria, ya sea para su uso analgésico, a sedación o de uso recreativo. Entonces se manejaría de la misma forma. Vale, muchas gracias. Okay. Sin embargo, también existen algunos medicamentos como los opioides agonistas parciales que suelen ser útiles en el tratamiento de las desintoxicaciones o en el tratamiento de las adicciones. Listo, yo por ahí mostraba una imagen donde se clasifican los opioides ahí. Gracias. Antes, ahí está perfecto. Entonces, por ejemplo, la buprenorfina suele ser un medicamento también útil para el manejo de adicciones. Al ser un agonista parcial, gradualmente va haciendo que esos receptores opioides no se estimulen de forma tan intensa como lo haría los opioides potentes y entonces ayuda un poco a la desintoxicación también. ¿Listo? Entonces sí, suele manejarse como algunos otros tipos de adicciones también, sí, señora. De hecho, muchos pacientes que están hospitalizados y que requieren para su manejo por presentar dolores crónicos o dolores agudos de alta intensidad durante mucho tiempo, suelen egresar de las instituciones con un problema de adicción a opioides.
¿sí? Entonces ahí es importante también apoyarnos de un seguimiento psicológico, de un seguimiento por otros programas para poder realizar eh, pues, las intervenciones adecuadas, y hay que vigilar muy de cerca a ese paciente, ¿vale? Muy bien. Le damos ahora la palabra a Diego Alejandro y con esto entonces terminamos la jornada de hoy. Muy buenas tardes, tengo una pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias del abuso de opioides tanto en la salud física como en la mental? Vale, pues entonces aquí teníamos a nivel mental lo que os estaba diciendo. Ay, aquí, perdón, aquí. Pues a nivel mental, al final nos va a generar una confusión, que la persona pueda terminar desarrollando algo que se llama esquizofrenia, ¿no? Por el uso prolongado nos puede generar confusión, delirio, mioclonías, sedación, somnolencia. Todo esto, psicosis, decíamos que era una de los efectos adversos un poco más avanzados que se presentan en el uso prolongado. Entonces, a nivel, lo que tú decías, a nivel cognitivo, pues se va a ver la persona en su capacidad, se va a ver disminuida, ¿vale? Va a ser una persona que va a tener problemas para comunicarse, que va a tener ataxia, que va a ser una persona con lo que yo decía antes, que sus fasciculaciones son muy marcadas, que no te va a hablar de una forma así normalita, sino va a exagerar la expresión. Entonces eso también va a marcar a la persona. Entonces, todo este tipo de cosas, al final, una persona cuando convulsiona, es porque, o sea, en este momento de la convulsión hay una pérdida de oxígeno a nivel cerebral. Entonces hay una muerte neuronal. Como sabemos, es que no se mueren las neuronas de una parte y luego de otra. Esto es a nivel generalizado. Entonces todo esto va a afectar pues los diferentes lóbulos y asimismo pues las capacidades cognitivas de la persona, ya sean motoras, ya sean de aprendizaje, ya sean a nivel social, en cuanto a la socialización con la persona, ¿no? Que sea tan sociable, ¿no? Que no sea apática. Entonces todo esto va a afectar a la persona en realidad. O sea, tiene repercusiones a nivel generales y si no se trata de forma adecuada pueden ser nefastas, porque no en las convulsiones puede la persona morir, no por la convulsión, sino por la caída que pueda sufrir, poniéndolo así en este caso, por su depresión circulatoria respiratoria, pues puede entrar en paro y si no está con alguien que le esté supervisando o alguien al lado, pues no puede salir, no lo pueden rescatar, una sobredosis, entonces sí sería bastante importante eso. Sí, para complementar un poco la respuesta de Julie, generalmente el uso, o mejor, el abuso de los opioides abarca varias complicaciones. Ya Julie mencionó algunas complicaciones a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Ser un poco más propenso al desarrollo de algunos tipos de convulsiones, sí, de acuerdo. Además tenemos también la dependencia que pueden generar o que tienden a generar este tipo de medicamentos, la somnolencia que puede llevar también a depresión respiratoria. Sin embargo, también afecta a otros sistemas, no solamente el sistema nervioso central. Afecta, por ejemplo, el sistema gastrointestinal. Las personas que abusan de los opioides o nosotros como enfermeras cuando administramos en exceso los opioides, una de las principales reacciones que suelen presentarse en el paciente también son gastrointestinales. Estos pacientes tienden a generar estreñimiento, ¿sí? Y no solamente a nivel gastrointestinal y sistema nervioso central, también a nivel del sistema inmune tiende a generarse alguna alteración en los linfocitos, algunas alteraciones linfocitarias que hacen que la persona sea mucho más propensa a desarrollar infecciones, ¿sí? Infecciones bacterianas, virales. Entonces, fíjense que el abuso de los opioides no solamente me genera dependencia, también me genera otras alteraciones en el sistema nervioso central, aumento del riesgo de paro respiratorio, hipotensión, estreñimiento y de alguna manera también pueden generar inmunosupresión. Esto de manera crónica. ¿Listo? Entonces, para tenerlo en cuenta. Muy bien, muy interesantes todas las preguntas. Muchas gracias, Diego. Bueno, de esta manera, pues, damos por finalizada la presentación de
uso seguro de opioides, particularmente del fentanilo. Le agradecemos nuevamente a Julie Romero por su presentación. Consideramos que fue muy completa. Esperamos que todas las dudas o inquietudes hayan podido ser aclaradas y bueno, le damos también las gracias a todos los integrantes del Semillero de Investigación de Farmacología en Enfermería de la Universidad Antonio Nariño y bueno, los invitamos a que también nos sigan en todas nuestras redes y a que puedan consultar este video más adelante en la cuenta institucional de YouTube de la universidad. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos y buen inicio de semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego.